si funciona esto, no funciona esto. Cuando, Sin duda. cuando solo lo piensas, ¿cómo sabes si llevarlo a cabo es algo funcional? Claro, ¿empezaste en algún estilo en particular? ¿Cómo fue esa evolución? ¿Recuerdas cuál fue el primer tatuaje que hiciste? Sí me ¿Qué acuerdo. técnica, algo de eso? Uy, técnica. Tenía unas máquinas de bobina, obviamente la típica aguja de bastón. El tatuaje venezolano, con el pasar del tiempo, hemos sido reconocidos a nivel internacional por puros artistas de realismo. Realismo para acá, realismo para allá, realismo para acá, realismo para allá. Pero últimamente las cosas han cambiado. Estamos en 2024, la era del arte libre. ¿Y quién mejor para hablar de arte libre que Daniel López? Bienvenido a Incorrecto, hermano. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, Ángel Tiapa, de costumbre. Presentándole. Cara de ángel, como siempre. Cara de ángel, como siempre. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito de ti, de un peo biográfico. Puedes decirnos de dónde vienes, cómo empezaste en este mundo del tatuaje y por ahí te puedes ir. Ok, sencillo. Quizás la parte menos interesante porque es prácticamente lo que he contado muchas veces ya. Las personas saben que vengo de Maturín, tatuado en Maturín antes de tatuar aquí en Caracas. Más no soy de Maturín, soy de un pueblito llamado El Tigre en el estado Anzoátegui, en el cual viví 18 días de mi vida. Ok. Y ahí sí, luego 18 días. emigré a otra parte del oriente venezolano. Ok. Entonces ya últimamente sí, me radiqué los últimos 12, 13 años en Maturín porque me fui a estudiar allá en la universidad. Estuve estudiando diseño gráfico. Brutal. No terminé la carrera por el hecho de que me quedé sin profesores. Ok. La situación del país de esa época estaba un poco complicado con el tema de los profesores y a través de un amigo comencé a tatuar. Curiosidad, de la nada. Gracias a mi mamá fue que pude comenzar a tatuar porque de momento se lo comenté y ella me regaló un kit de máquinas de esas que venían las bobinas, 2 bobinas que se compraban, Bobina china, 2 bobinas colores. chinas. Esos colores cancerígenos que venían chiquiticos antes. Los Solong, ¿cómo olvidarlo? Esos mismos. Es como en unos líneas de plástico, con plástico súper endeble, raro. Sí. Era muy complicado e incluso ni siquiera había mucha información sobre el tema del tatuaje. Intenté investigarlo por internet, ya existía YouTube en ese momento, pero no había ningún tipo de tutoriales ni nada. Entonces se me hizo un poco complicado. Ok. Porque cuando llegó mi kit de tatuajes, lo abrí y dije, ok, esto ¿No sabías que se tatuabas con agujas entonces? O sea, no, porque cuando lo es abriste, que en ese momento yo estaba en una etapa de mi vida donde siempre había venido ligado al arte, porque mi mamá pintaba y ella fue la que me enseñó a dibujar desde muy pequeño, pero el tema del tatuaje era muy mal visto en ese entonces. Más que todo en la ciudad donde estaba tampoco era algo muy culturizado. ¿había muchos tatuadores o pocos? No, creo que poco. Sí, habían pocos. O sea, cuando comencé a tatuar, me enteré de que habían. Ok. Antes de eso, ni idea. Es más, ni siquiera había salido Inmaster, que salió como a 6 meses de yo haber comenzado a tatuar. Y ahí fue como que la gente empezó a darse cuenta que era un mundo diferente, ¿sabes? Ok. Sí. Y yo también me di cuenta de que es un mundo demasiado amplio y diferente. Y simplemente me atrapó. Siempre digo que yo nunca decidí tatuar. El tatuaje me escogió a mí porque llegó a mí de la nada. No sabía nada del tema del tatuaje. La varita elige al mago. Correcto. Aunque suene chimbo, pero la marita elige al mago. Claro. Literal. Y lo que me pasó fue eso. Simplemente tenía mi kit de tatuaje y dije, bueno, a conseguir buenos amigos ahora que se presten, ¿no? Exactamente, buenos Sí, amigos. para eso. Aquí siempre dicen víctimas, no son víctimas, son muy buenos amigos. Sí, son muy buenos amigos que probablemente quizás ya no lo son. Depende de cómo les haya quedado lo que se dice, ¿sabes? Un momento de O que si los inflexión. vuelves a tatuar ahorita en las mismas circunstancias pueden volver a ser buenos amigos. Creo que también lo serían. Exacto. Sí, creo Tienes que un momento de reivindicarte. Exacto. Ujú, sí, tal cual. Entonces, pues en realidad básico, siempre estuve ligado al arte, siempre me gustó la pintura,
Me gustó mucho la tecnología. Quise estudiar cine, me gustaba mucho el tema de los efectos especiales. Brutal. Quería hacer, incluso incurrí un poco en el tema de animación 3D. Brutal. Para películas. Lo hice por mi parte porque era bastante difícil en ese entonces conseguir ese tipo de carreras. Tenía que viajar, que sí, a Canadá, a algunos otros lugares. Mi familia tampoco quería que me fuera tan lejos a estudiar una carrera que ellos no veían algo como que, digamos, seguro. Y pues terminé tatuando, nada seguro. Exacto, te iba a preguntar eso, ¿el tatú le parecía seguro? ¿Tuviste que de pronto ganarte esa confianza? Porque Creo que un pedo que también ibas a estar más cerca, ¿no? Sí, probablemente. Aparte de estar más cerca, al principio sí comenzó como un hobby. Fue algo como, o sea, se los comenté a mis papás y pues comencé a tatuar. Pero era simplemente un tatuaje a los amigos, llegaban los amigos a la casa, les hacía un tatuaje que se veía estéticamente bien, bonito, a ellos les gustaban, pero hasta ahí. Claro. O sea, más allá de eso, pasar a un plano donde el tatuaje ya sea parte de lo que me tiene o de lo que me ha funcionado a lo largo de mi vida después de que terminé la universidad, eso nunca lo esperaba yo y mucho menos ellos. O sea, básicamente después de que terminaste la universidad, te tomaste mucho más en serio el tatú. Algo sucedió en ese momento en donde dijiste, mira, quiero ser tatuador. Quiero ser tatuador a tiempo completo. 100%. A eso me dediqué, o me lo tomé mucho más en serio, antes de terminar la universidad. No quería no quería dejarla porque siempre me ha gustado estudiar. Y la verdad, yo iba a la universidad a estudiar y a aprender a utilizar, obviamente, mi conocimiento, que sentía yo que tenía un talento artístico, y dije, ok, en la universidad es donde me van a explotar todo ese talento. Claro. Y pues fue todo lo contrario. Yo iba a la universidad y literalmente era una pérdida de tiempo. ¿Sabes? Fue insuficiente en ese momento, así como que... Bastante. Necesitabas más estímulo, de cierta forma. Mucho. Quizás por la situación del país, porque siempre he dicho que quizás en otro lado me hubiera podido ir mejor con el tema universitario, pero la situación en ese momento hizo que ya al tercer semestre unos 2 compañeros, aparte de mí y yo, estando en el tercer semestre, nos pusieran a darle clase a alumnos del primer semestre. Entonces ya ahí me di cuenta como que, ok, aquí es donde no tengo que estar. Sí, porque no tenías quizás todo el conocimiento necesario para poder dar clases. Pues. Y solo le podía dar lo que yo sabía y lo que probablemente me habían enseñado en el primer, el segundo semestre. Nada certero, nada preciso. Quizás nada que le funcionara a ellos como un fundamento. Nada concreto y en base a la experiencia mía de universidad, no una experiencia laboral y tal. Nada, absolutamente nada. Era muy básico, ¿sabes? Era muy básico todo. Entonces pues dije, ok, estoy tatuando, sigo tatuando, y ahí empezó mi carrera artística, por así decirlo. Ese fue el comienzo. Brutal. Es que sí, siempre existe ese momento de pana en donde uno dice, bueno, ya aquí fue y la verdad es que quiero meterle el 100% de mi capacidad a esto, o por lo menos sacarlo adelante, que es como un proyecto personal. Uno siempre se idealiza, ¿no? Como, ¿qué quisiera hacer en el futuro? Empiezas a preocuparte más por esas cosas y es donde tomas la decisión, pues. Aunque no me di cuenta hasta que probablemente me vi en ese punto, al principio. ¿Sabes? ¿Tuviste que confiar en eso? Tuve que confiar en que me gustaba lo que estaba haciendo. Claro. Y sentía que de alguna manera era algo que me llenaba tanto energéticamente que yo podía pasar días tatuando y simplemente fluía, ¿sabes? O sea, no tenía esa mentalidad de necesidad para encontrar algo que me gustaba. Claro. Entonces, encontraste la pasión y dijiste, me siento cómodo, voy a continuar. Fue fluyendo poco a poco, porque de igual manera es como cuando alguien comienza un negocio solo por el hecho de la mentalidad de que quiere dinero. Claro. Probablemente le vaya muy mal. Sí. Porque no tienes esa pasión. Nunca vas a lograr el éxito si de verdad no te enfocas en lo que lleva la necesidad de lo que sientes. Incluso he leído una frase recién que decía como que cuando tengas una buena idea, en el momento que la pongas en acción,
tú mismamente la transformas. O sea, comienzas a transformar justo tu idea inicial, hacerla o mejor o incluso abandonarla cuando te das cuenta de que no te sientes bien. De que no fluye. Exacto. Es una cuestión de experimentar, pues de montarte sobre la ola y ver qué pasa. Que nadie más te va a decir qué tipo de experiencia vas a vivir si no la vives tú. Exactamente. Entonces, cuando estás ya metido en ese peo, dices, ok, estoy en una situación donde si sigo por el camino donde voy, siempre me ha venido fluyendo y siempre me he estado elevando en todo tipo de ámbitos, tanto económico como personal, como en situación de éxito, como tú te ves Claro. a ti mismo. Y después, si te llegas a tener una pausa y estar consciente de que o vas a decaer o no es algo que te llene o simplemente no estás cómodo con Es lo que esa estás haciendo, encrucijada. ahí es cuando tienes que ser muy activo para decidir, ok, lo dejo, lo tomo, lo sigo haciendo, sé que voy por un buen camino, Sí. o simplemente esto no es lo mío y ya me dedico a otra cosa que probablemente o pueda fluir muy bien o pueda fluir muy mal que esto, pero ya después vendrá otra cosa más que sí funcione, ¿sabes? O sea, Claro. la vida es simplemente está en movimiento y todo va a ir fluyendo de acuerdo a tu situación y cómo tú lo veas. Claro, lo que hay es que ser inteligente, pues, para tomar las decisiones correctas o incluso equivocarte. Y quién saber sabe. aprovechar los momentos también. Así ¿no? seas el más pendejo del mundo, siempre van a haber decisiones correctas y decisiones incorrectas. Sí. Porque hay personas muy inteligentes que toman muy malas decisiones, pero también es por el hecho de sobrepensar mucho. Entonces, a la hora de tú sobrepensar, lo único que haces es bloquear la actividad que te puede generar tu vida y es lo que te va a decir. ¿Empezaste en algún estilo en particular? ¿Cómo fue esa evolución? Que ¿recuerdas cuál fue el primer tatuaje que hiciste? Sí me ¿Qué acuerdo. técnica? ¿Algo de eso? Uy, técnica. Tenía unas máquinas de bobina, obviamente la típica aguja de bastón. Me tardé aproximadamente unas 4 o 5 horas en armar mi primera máquina para hacer mi primer tatuaje. Ensamblarla. Ok. Ensamblarla, exacto. Ok, tipo la aguja, el grip. En saber cómo funcionaba, cómo conectar la máquina, el grip, en tratar de entender cómo era la funcionalidad. No, googleaste así, pum, pum, cómo ensamblar una máquina. No, bueno, Lo- que sí, era pero la no- curiosidad de entender también, ¿no? Sí lo googleé en ese momento, pero no había como algo exacto. O Una información precisa. Se podían ver fotos de cómo estaba colocada la máquina, pero en ese momento, pues incluso... Sí, limitada la información. Incluso tenía hasta que ir a un cyber para poder tener acceso a esa información, ¿sabes? Entonces Ah, tenía exacto. que estar, estamos hablando Sí, de... no era internet en casa, no era que sí, No, sacaba el teléfono y googleaba. Para nada, estamos hablando de ya casi 11 años y en ese momento vivía con mi abuela en Maturín y era caminar 5 cuadras, llegar a un cyber, ponerme a googlear ahí y tratar de entender. Entonces estaba en mi casa tranquilo, estaba con la curiosidad. Siempre he sido muy curioso para ese tipo de cosas, me gusta mucho la tecnología por eso y saber cómo funcionan esos temas. Entonces nada, me puse con el pana que fue el como que que me incentivó a tatuar porque siempre veía mis dibujos y estuvimos ahí dándole, pasamos como 4 horas, tanto el tema de la calibración, obviamente esas máquinas venían de Sí. China, eso era una Claro que locura. sí. Entonces nunca lo llegué a entender bien en ese momento, obviamente, ese día, lo entendí mucho después. ¿Cómo resultó ese primer tatú así? ¿Cómo No- lo ves tú no como primer resultó tatú? tan mal. Ok. No como yo quisiera ahorita en este punto que hubiera funcionado, pero no resultó tan mal. Bueno, Fueron siempre unas- hay un inicio, ¿no? Sí, fueron unas máscaras de teatro. Ok. Esas que están una Ah, sonriendo, sí, una sonriendo y una triste. Una triste. Ya después de armar la máquina, ahí sí dije, ok, me voy a cyber. A imprimir, ¿sabes? Como decir lo que hice estaba bien. No, fue imprimir. Fue imprimir, imprimir, o sea, ok. Diseño, diseño. fui a buscar el diseño a ver qué iba a hacer, imprimir. Ok. Obviamente era poner en Google Imágenes, porque antes tenías que poner Google Imágenes para buscar una imagen, obviamente, y colocar tatuajes. Ya. A ver qué Ver las pasaba. primeras 3 páginas y decía, estas máscaras me gustan, ¿te gustan a ti? Sí, dale. Qué loco, ¿era Imprimí, chicano o tradi? Era eso, era chicano o tradi. Y probablemente hubieran sido chicanas ese
ese Son- estilo, porque sí, era sin una, duda. una máscara chicana, súper sombras así. Ajá, sombra clásicas, suavecita, línea fina. tal cual. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia más cercana del primer tatuaje de mi vida. Brutal. No, eso siempre es bueno saber cómo uno comienza en este mundo del tatú, pues evidentemente, porque ahora lo que hace es absolutamente alucinante, pues las piezas, el trabajo que has desarrollado en aproximadamente 11 años, dijiste ahorita. Sí, ya este año voy a cumplir 11 años, por ahí en agosto, algo así. Sí, uno nunca tiene la fecha precisa, ese es random. ¿Y cuándo Aunque sí hiciste tu primer si tatu? lo busco en mi correo, sí te da la fecha precisa porque... ¿Tienes el correo de hace 11 años? Tengo el correo... Hotmail. No, ya era Gmail en Ok. ese entonces. Ah, ok. Y tengo el correo de la factura de Mercado Libre, cuando me llegó la máquina. Entonces en ese Uy. día está justamente el día que me llegó la máquina y al otro día tatué. Entonces sabiendo qué día me llegó, sé qué día fue el día que hice mi primer tatuaje. Pero es aproximadamente agosto. Sí, Oh, Brutal. estoy casi seguro. ¿Y cómo es el correo? XO daniellopez@gmail.com. Chiracurrame. Un correo viejo este. Coño, sí, es viejo. Es que esos correos viejos son, Sí, bueno, son no. peligrosos. ¿Y cuál es tu correo? Y te probablemente, princesa. sí, Chamitox. Chamitox. El ángel oscuro de Maturín. Exactamente. No, pero extrañamente era Daniel López, porque fue el Uy. correo que me mandaron a hacer en la escuela. Claro. Básico. Brutal. Entonces ya fluyó fino. Cayendo, Pero sí. cayendo un poco en materia, muchachos, el peo del arte libre. O sea, para nadie es un secreto que en Venezuela hubo un cambio. Sí. Simplemente algo se rompió y ahora el realismo ya no se está viendo tanto en las expos como antes, ¿no? Sí. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Podría atreverme a decir algo. Atrévete. Sí. Sabes que en La Musa hubieron pues muchas presentaciones de proyectos y tal, y el hecho de que haya sucedido eso con tu trabajo y que tenga esa exposición en ese momento, no sé cuántas veces habías estado en Caracas o si era tu primera exposición en Caracas, la primera vez que presentabas tu trabajo en Caracas, no sé, pero creo que ese fue el momento de cambio, de que Disruptivo. Sí, que quizás vieron un trabajo mucho más personal, mucho más libre, mucho más auténtico y inspirador para otros artistas decir, bueno, la próxima vez que vaya a presentar algo no voy a encuadrarlo, no voy a dejarlo acá, voy a ponerme un poco más creativo, diría yo, a componer cosas cada vez más interesantes y acercarme más a ese resultado, porque no solo fue tu trabajo el que impresionó, todos los demás que participaron en esa categoría incluso Estuvo chévere, sí, estuvo. Incluso hasta el fue- final, sí. hasta el final era Daniel y Rack. Sí, incluso fue la última, súper sí, la última categoría que presentaron, todo el mundo estaba para verlo, todo el mundo estaba atento y eso me parece a mí que hizo un punto y coma de las presentaciones posteriores en el trabajo pues de los otros Y artistas. entiendo tu punto, porque ya muchas personas me han dicho, después de que vimos lo que hiciste, hemos intentado salirnos de esa zona de confort donde se han venido hasta... Sí. Bueno, se ha ligado obviamente a todo el tema de que hay muchos tatuadores aquí en Caracas y siempre hay alguien que quiere como que imitar, así Sí. sea inconscientemente. Quieres Sí, imitarlo porque El su problema trabajo de es las muy bueno, referencias, ¿sabes? que lo hemos hablado mucho Por referencia. En mi caso, probablemente en Caracas, unas 10 personas como máximo me conocían Sí. antes de La Musa. La Musa fue como ese salto que yo di donde, ok, solo me conoce mi mamá y ahora sí me conoce toda Venezuela. Era súper Sí. extraño. Súper extraño que después de La Musa me invitaban a todas las expos, Sí. todo el mundo que me veía me quería pedir una foto y yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, no, es una situación súper rara, ¿sabes? Unos meses antes que te vimos en San Antonio fue cuando te conocí. Ajá. Yo estaba tatuando, tú te acercaste, super chilling. El gordo hizo el feedback. Estaba yo con Omar. Ajá. Vimos una Tatuando, sí. chica con un brazo y tal, y nosotros le preguntamos, Mira. ¿y ese brazo quién te lo hizo? Él. Y venía Daniel caminando cuello. atrás con una gorra Radiant, creo que venías caminando. World Famous. World No Fame, recuerdo. World Fame, Tú me venía habías, World tú me Fame. habías mostrado el trabajo de Daniel antes, porque la primera pregunta que yo le hice, o no sé si la primera, pero fue como muy rápido. Lo primero que le pregunté fue, mira, ¿cómo conseguiste tú ese estilo? Porque era una preocupación que ya tenía internamente de conseguir una identidad, de conseguir algo sobre el tatú, pero ver a alguien que ya lo tenía directamente tomado
no sé si perfectamente tomado, pero existía ya una dirección clara hacia dónde iba. Porque en ese momento vi el feed de Instagram y era mucho estos rostros que has hecho con grises, como sombras, con turquesas y tal. Vi también, revisé mucho más atrás una expo en Brasil, donde no sé si en Brasil o era online de Brasil, era online de Brasil, de una pierna que fue primer sitio en friar también. Era una pierna bien interesante, con colores y sombras a la vez y tal. Había visto eso, propuestas de otros artistas, pero nunca alguien que pudiera conocer y que pudiera hacerle la pregunta, ¿sabes? Claro. Y fue como que muy rápido y que, mira, ¿cómo lo hiciste? Exacto. ¿O desde cuándo? Sí, y en ese momento creo que mi respuesta fue, pues solo hago lo que yo siento que debería hacer, Sí. ¿sabes? Porque siempre todo el mundo tiene ese tema de, ok, ¿cómo consigo mi estilo? ¿Cómo logro llegar a esa visual para que todo el mundo reconozca que es un trabajo mío? Yo jamás busqué eso, yo lo único que hacía era tratar de hacer lo que me venía funcionando. Claro. Aquí en Caracas nunca me habían visto porque sí decía, ok, en Caracas hay mucha competencia, Caracas es una metrópolis comparada con Maturín. En Maturín estoy tatuando, tengo muchos amigos que ya están comenzando a tatuar, pero nunca tuve una referencia, Okay. ¿sabes? Siempre era yo mismo. Okay. Y al ser yo mismo lo que hacía era estudiar qué cosas venía haciendo. La mayoría de las personas, que es probablemente un consejo que le pueda dar a todos los tatuadores que están comenzando ahorita o que ya llevan mucho tiempo y no tienen como esa línea gráfica bien definida, es que cuando van a hacer un tatuaje y buscan una referencia de tatuaje, ¿sabes? Como Claro. para tener una línea gráfica de ese tatuaje que van a hacer próximamente, tratan de buscarlo en otro tatuador. Yo Ok. lo que hago es reviso solo mi Instagram, Okay. solo mi feed, y agarro elementos que me han gustado de varios tatuajes que sé que me fluyeron porque me gustan, y entonces de ahí es donde compongo de nuevo mis diseños, ¿sabes? Claro. No trato de agarrar cosas ajenas, sino trato de agarrar lo que me ha fluido a mí natural. En ese tiempo, ¿siempre trabajaste solo? ¿Alguna vez tuviste un equipo de trabajo, alguien con quien compartir ideas? ¿O solo fue tú ahí No, sí con tu tenía espejo? equipos de trabajo, pero era muy básico el tema del Ok. tatuaje. Yo siempre quería hacer algo diferente, quería impresionarme a mí mismo y a mis papás, para que dijeran, "Oh, bueno, Claro, se fue por porque- un buen camino", Sí, ¿sabes? y partiendo del punto de que tu mamá también es artista, Ajá. era como, mira mami, mi proyecto. Claro, Tal cual. Entonces lo hacía muy personal y eso creo que me ayudó a que me fluyera de alguna manera el hecho de que tú ves un tatuaje mío ahorita, un tatuaje que yo haga personal y probablemente ya puedas saber Sí, que es de mío una. por la manera en que lo resuelvo. Pero la manera de resolverlo es conociéndome a mí. Okay. Conociéndome a mí es la única manera en que yo tengo para resolver eso. Incluso para el tatuaje de la musa, yo dije, ok, una de las expos probablemente que se veía como más grandes en Caracas, dije, este es mi momento, o sea, es Sí. ahora o nunca. Me inscribí con mucho tiempo de anticipación. Incluso Axel López publicó y yo le escribí, no me respondía y me agarré un avión desde Maturín para acá y le llegué a su casa como que, hey Axel, coño, tenemos el mismo apellido, porque no me responde? ¿Sabes? De Como paso. que no. Sí, sí, sí. Entonces llegué y bueno, ahí fue cuando aparté mi cupo para participar en la musa. Tenía como 1 mes y medio de planificación. Ey, bello En ese mes y medio no tatué. el brochure. Ok. No tatué. Aquí, mes y medio en Maturín, En igual. Maturín, sí, Ok. estaba viviendo en Maturín. No tatué porque solo me dedicaba a... Primero, quería tener un momento conmigo mismo porque estaba abrumado de tanto trabajo. Okay. Tanto trabajo hacía que no me concentrara en lo que podía llegar a hacer. Entonces me dediqué todo ese mes solo a fluir con ideas de diseño. Ok. Y buscaba en mí, ¿sabes? Nunca busqué una referencia alejada a lo que yo hacía. Buscaba trabajos míos de que si 2016, 2017 y sacaba un poquito de aquí, un poquito de allá. Buscaba muchas referencias personales de diseños 3D que ya había trabajado con Oye, sí, eso, e ¿sabes? incluso habían como unas monedas o una especie de círculos que Sí, se veían como- bien en dimensión en esa Ajá, composición. Todo eso lo hice en un programa 3D Uy, y brutal. lo combiné con el efecto para que sepan que no tienen ningún tipo de limitación, desde grafito hasta pues
todo lo que existe hoy en día. Y creo que en otras conversaciones o en otros espacios te escuchamos decir que usan mucho la psicología del color para tus diseños. Bastante. Entonces es bastante interesante. Eso que de la psicología ya del llevas color. el peo de un diseño a otro espacio, ¿sabes? A querer cautivar, sabiendo tú que va a cautivar a un Sí, público. y es que cuando conoces de diseño y conoces cómo funciona la estructura básica de la complejidad de la mente para Sí. entender lo que realmente se ve a través de los ojos, entonces dices, ok, voy a atacar una manera fácil de que haya una visual, Atractiva. sí, atractiva para que pueda simplemente darte un choque visual Sí. y te quede en la mente Todos los trucos posibles dentro de tu pieza, justamente todo. free art, ¿sabes? Tanto los contrastes, la composición, todo tiene un porqué, no, Sí. no tiene nada más, Exacto. no es solo colocar colores y ya. Eso iba a decir que justamente eso tiene mucho que ver con el diseño, porque el diseñador tiene ese reto de que cuando va a diseñar, bien sea un logotipo, una marca o lo que sea, evidentemente tiene que jugar con qué colores uso, qué formas uso. Claro. Tiene mucho del diseñador y de lo que está buscando transmitir. Ujú. Pasa lo mismo en el tatú. Sí, literal. Y cuando me fui a la Musa, que pasé ese mes encerrado nada más diseñando, yo decía, ok, lo primero que voy a hacer es, no me interesa quién va. Eso es importantísimo. ¿Sabes? Eso te lo iba a preguntar. ¿En algún momento viste quiénes iban o los estudiaste? Solo ojeé a ver qué tipo de personas iban o de tatuadores, Ok. por curiosidad. Vi unos que tatuaban bien, los comencé a seguir y tal, ese tema, pero estudiarles sus tatuajes como tal no, lo que hacía era estudiar mis tatuajes. Ok. Entonces, mi mentalidad era, si yo logro sorprenderme a mí mismo con algo que yo no haya visto, voy a sorprender a los jurados con algo que ellos no hayan visto y obviamente a todos los tatuadores y a todo el público que esté en general. Claro. Esa era una mentalidad que yo Manejaste. la tenía fija hasta el último momento de la Musa, por eso tardé que 33 horas haciendo ese tatuaje en Wow. 3 días. Sí, Fue un bastante, rato. o sea, yo no disfruté de esa expo como la disfrutó mucha gente porque yo solo estuve tatuando y esa era la mentalidad, o sea, voy a hacer algo que me sorprenda a mí y si me sorprende a mí, probablemente Sí, pueda también. sorprender a las demás personas porque es algo que yo no estoy sacando de otro lugar, sino lo estoy sacando de mí mismo. Y quizás de eso también va la categoría, ¿no? O sea, cómo pudiéramos conceptualizar la categoría arte libre. No, Básicamente tener libertad de expresar, De hacer arte. De lo que expresar. sea. Pudiéramos decir que es una evolución de lo que fue en algún momento la categoría fusión, que fusionabas varios estilos y como que Fusion, iba... claro, sí. Ajá, podría ser un complemento. E incluso esa categoría, yo he ido a Expo Tatús antes de la Musa y esa categoría se estaba dejando ver en algunas exposiciones de tatuaje, pero nadie lo entendía. O sea, No. ¿qué hago entonces en arte libre? Si no puedo hacer entonces que... Mucha gente lo entendió como que era, si no había este estilo voy a meterlo en arte Claro. libre. Eso. Era lo que Y pasaba todavía mucho. funciona, o sea, ahorita he tenido la oportunidad de ser jurado en varias expos donde arte libre yo no veo nada del artista, Exacto. ¿sabes? Yo solo veo como que, ok, no me dio tiempo de meter mi tatuaje en cómic porque no lo terminé para esa categoría, bueno, lo voy a meter en libre porque Sí. se puede meter cualquier cosa. Entonces, obviamente, todo eso Pero- simplemente descartado. Claro, evidentemente a la hora de tú estar del otro lado del juego, evaluando y viendo esos trabajos, tú estás buscando justamente ver algo de ese artista en esa pieza. Exacto. Algo De eso real. se trata el arte libre directamente. Exacto. De también un poco de esencia, un poco de ti, que hable justamente, o sea, que la visual te diga directamente de qué se trata, no hay que preguntar demasiado. Y El arte libre incluso ni siquiera, al menos personalmente, lo que yo creo, ni siquiera necesitas tener referencias para llevarlo a cabo. O sea, tu referencia es algo personal. Claro. Está muy en ti ya, y quizás de ahí, de esa libertad, es que Venezuela se enamoró del arte libre, porque es lo Sí. que decíamos cuando empezamos el episodio. Venezuela venía en un yugo de realismo. Realismo. Y Realismo, realismo no es realismo. más que copiar una imagen a la perfección o lo más parecida a la imagen. Si tú estás copiando y copiando y copiando y te llega una categoría que te permite no solamente poder hacer un rostro o hacer una mano, sino, coño, experimentar, meter colores, meter fluidez, meter líneas, meter esto por allá, Sí. coño, el artista de realismo
sinceramente dijo, no, ya basta, Sí, quiero claro. mutar un poquito y quiero hacer algo diferente que a lo mejor a la gente le llegue más, ¿sabes? Sí, y no solo eso, que también pasas mucho tiempo experimentando con otros estilos, entonces tienes un skill de color, tienes un skill de línea, tienes un Exacto. skill de sombra, y un día de pronto estás dibujando y sueles hacer todo lo que haces normalmente en el tatú, ponerlo, empaquetarlo todo en una misma Empaquetarlo, pieza literal. básicamente, y que eso se vea bien. Ese es el reto directamente. O sea, Es un reto que es difícil. sí, Es un reto que es difícil porque yo sí venía intentándolo bastante y hasta que no me di mi tiempo para lograr entender lo que fue ese mes antes de la musa, dije, ok, necesito tiempo, pero tiempo conmigo mismo, ¿sabes? No tengo que estar buscando alejadamente en otros lugares para saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que puedo hacer. sí. No, y la verdad es que ha dado súper resultados, por lo menos para ti en tu trabajo. Ahora trabajas en Loyalty después de eso, no sé si antes, pero Fue además después de la musa, sí, ¿cierto? justo después de la musa. Fue una semana antes de la musa que Ok. comencé a trabajar aquí en Loyalty. Ok. Pero es una historia un poco, ¿cómo se llama? Podría decir... Controversial. No controversial, lo que pasa es que mi mamá siempre me decía, tienes que estar en Loyalty. Ok. O sea, tienes que ir de aquí de Maturín. Ella era la que me decía, te tienes que ir, tienes que estar allá. Porque allá es donde están los grandes y no vas a aprender de más nadie sino de los grandes. O sea, Ok. Ciertamente. Hay Entonces- que tener un techo, pues. cada vez que ellos publicaban que están buscando artistas, yo súper emocionado, mandaba mi correo, el portafolio, y me quedaba esperando. Yo, mierda, un año, nada, otro correo, 2 años, bueno, ¿será que no soy lo suficientemente bueno? Me falta, ¿sabes? Y en Ok. ese año obviamente era dándole, Era así como que me falta todavía Sí, y latigazo, no era- así Autoflagelación. Exacto, y no Sí, era sí. nada más cuestión de diseño. Era Técnica. el hecho de la técnica de saber cómo iba a cicatrizar un tatuaje muy bien a la perfección en la menor cantidad de días posible. Era la manera en cómo se iba a ver cicatrizado, cómo iba a funcionar bien la estructura de todo lo que pusiera en la piel. Claro. Todo eso fue un proceso demasiado largo que cuando dije ya me siento un poco más preparado, ahí fue donde dije, ok, me voy a la musa. Ok. Antes de la musa, entonces me respondieron de Loyalty y dije, pues, Perfecto. hasta ahí. Brutal. Después de lo de la musa fue como una combinación donde entré a Loyalty, hubo el pedo de la musa, Luego entonces el jurado. tatuaje se viralizó, me empezaron a invitar como jurado en muchas expos, habían cosas que yo no entendía, obviamente como que... Todo fue mierda. muy rápido. ¿Sabes? Yo decía, ¿por qué estoy aquí? Exacto. ¿Por qué estoy? Y las personas me lo preguntaban, o sea, ¿qué haces tú ahí que vienes de un lugar donde nadie te conoce? Cuando yo tengo 10 años tatuando aquí en Caracas Claro. y tú tienes que estar evaluándome un tatuaje a mí. Entonces, bueno, siento que algo hice bien. Sí, y tú sí. no, Sí, ¿sabes? bueno, fue meritorio Es una- también. No, fue meritorio, súper directamente meritorio. lo que sucedió, weón. Y obviamente lo que tú estás diciendo de que, coño, o sea, ya estamos hablando de arte libre, de todo el peo y tal. ¿Cómo es vender ese nuevo estilo ahora? O sea, tú trabajas arte libre todos los días. ¿Qué podrías decirle tú a ese tatuador que quizás le cuesta el peo de las ventas? Cuéntame. Sí, porque eso es una constante, Es una ¿no? constante y nos pasa mucho porque ¿cómo te lo explico? y literal nosotros en Incorrecto nos gustaría en algún momento poder hacer un capítulo con algún psicólogo, con algún psiquiatra, Sí. porque el tatuador literal se enferma cuando deja de producir, weón, Sí, porque sí. el tatuador es muy freelancer, ¿sabes? De él depende su chamba y su dinero. Es un proceso largo. Es un Ok. proceso largo que a mí me ha costado dándome golpes. Ok. Esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Este poquito sí funciona, entonces me lo quedo, ¿sabes? Ok. Y otra vez, esto no funciona. Pero ¿qué pasa? Siempre que tengo amigos o conocidos que me preguntan ese tipo de cosas, busco la manera más fácil de dárselos a entender. Ok. Y el problema no es los tatuajes. Porque tú no tienes que llegar a vender el tatuaje, tú tienes que primero venderte a ti. Ok. Quizás como imagen o como una marca personal es una de las maneras de llegar a ese punto, pero no es tanto lo que me refiero. O sea, Ok. tú tienes que, primero, lo principal y más importante es darte el valor a ti
como artista que eres. Okay. Empezar a decirle a las personas, ok, necesito que te tomes en serio lo que hago. No vienes aquí a que yo te esté vendiendo un producto que fácilmente se te va a acabar y si no te gusta vas a ir a vendérselo, a comprarle a otra persona, o vas a venir a mí a reclamarme que ese producto te salió defectuoso, que aunque obviamente puede suceder, Sí. no es esa situación de que tú estás vendiendo algo. El tatuaje es un ritual, Ok. eso siempre ha sido así. Y la manera en que tú conectas con la persona energéticamente desde el punto de vista de la venta, desde el comienzo, es ahí donde todo el mundo se enfrasca. Ok. Es donde todo el mundo se enfrasca y dicen, ok, yo tatúo, yo hago esto y yo quiero que tú te tatúes, pero solo quiero que tú te tatúes, ¿sabes? O sea, Ok. no hay más. Ok, hablamos entonces de que la experiencia cuenta también a la hora de vender un tatú. O sea, más La allá de experiencia desde menos cero, desde la hora de hablar con el cliente. incluso desde que lo saludas, podríamos La decirlo. experiencia desde que La lo energía. Siempre cuando una persona va a preguntarte por un tatuaje, por más que sea su tatuaje número 1000, la energía y la sensación de esa persona de que va a obtener algo nuevo, que es algo súper, aparte de extraño para su cuerpo, no sabe muy bien qué es lo que vas a recibir. Claro, es una persona que Claro, quizás entonces, tiene cierta inocencia, ¿de Tiene acuerdo? una inocencia demasiado grande, entonces vienes tú y lo enfrentas como que un bloque de hielo. Claro. Y yo te quiero vender un producto porque sí, y ahí estamos jodidos. O sea, todos de por sí estamos jodidos si intentamos vender un tatuaje. Lo primero que tienes que vender es a ti. Ok. ¿Cómo te vendes a ti? Empezando por tu mente. Ok. Porque de la mente es donde va al cuerpo y el cuerpo te da la energía para poder atender ese tipo de personas y fluir con, digamos, con la parte de llevarlo del proceso cero al final donde te va. Claro donde que la persona se va. Exacto. Ese es el 100%, sí, Sí, justamente. es literal un 100%. Cuando tú te das cuenta de que baja un 50%, entiendes que estás empezando a tatuar. Pero entonces ese 50% principal, que es probablemente una de las cosas más importantes, y por eso le digo mucho a los tatuadores que están acercados a mi Entorno. núcleo, sí, a mi entorno, que el tema del tatuaje es muy cerrado en cuanto a tatuaje. Pero el tema de la vida es extenso. O sea, Claro, y es popular, es de exacto, todo. es popular. Nunca debemos de dejar de estudiar nada, absolutamente nada. Yo me he enfrascado miles de horas viendo psicólogos que justamente le venden a la mente, no le venden al cuerpo. Ok. Y eso me ha ayudado como a tergiversar un poco el hecho de que no estoy vendiéndote un producto, pero es difícil tratar de llevárselo al cliente, porque Ok. probablemente no vas a tener la facilidad de darle esas 1000 horas que tú absorbiste a él. Claro. Entonces, de alguna manera, tienes que tú expresarlo con tu energía, haciendo Ser que la bien- persona lo acepte tranquilamente. Ser bien perspicaz a la hora de evidentemente hacer la venta a través de siendo humanos, obviamente, y incluso la experiencia a la hora de sentarte con él a tatuar 6 horas, de qué hablamos, sobre qué hablamos. Ahí yo todo. quiero tocar un tema ¿Sabes? complicado que incluso he hablado con varios panas. Lo hablé con Joseph hace poco, lo hablé con Jorizano y ahorita quiero traerlo aquí. Tú hablas del tatuaje como un ritual y de esa conexión tatuaje-cliente. ¿Qué opinan ustedes de este peo ahora de la anestesia total? Ya no es conexión con el dormido. cliente dormido. Bueno, sinceramente, Interrumpe el proceso del tatuaje. o yo sea, creo que la experiencia del tatuaje implica una situación de dolor, obviamente, o sea, que tenga que doler porque estás vivo, obviamente. Quizás a esta persona solo le interesa el resultado final, no le Exacto. interesa ese proceso, pero Sí, justamente literal. ese proceso es el que hay que surfear, es el que hay que vivir, porque es con eso con lo que te quedas. No sé si a ti te pasa, a ustedes les pasa que tienen un tatú y se te olvida que lo tienes ahí. Lo que recuerdas es lo que viviste en el La momento, sesión. la sesión, si dolió o no, incluso te preguntan, ¿este tatú es nuevo y te dolió? Es la primera pregunta que la gente hace. Sí, es la Entonces, creo que necesita ese Sí o sí, yo lo he hecho.
¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Qué tal la Así experiencia es. de tatuar? Ah, pero ya va, ¿te has hecho la anestesia? ¿Te has puesto anestesia? He tatuado a una persona dormida con anestesia. Ah, listo, ese es otro Sí, level. claro. Ok. ¿Qué tal? Yo lo he hecho y bajo mi punto de vista, pues él lo debió haber disfrutado. El Ok. hecho de simplemente despertarse y verse tatuado. Ok. Porque probablemente eso era lo que quería. Obvio, necesitas tener un estado mental muy fuerte como para que lo que te pasa en el cuerpo no te afecte tanto en lo que te pasa aquí. Claro. Entonces buscas esa manera como de tratar de surfear, como tú dices, Sí. ese aspecto, porque también yo me he tatuado y no he utilizado anestesia y yo sé que cuando mentalmente no estoy estable, el tatuaje me duele increíblemente más Ok. de cuando estoy relajado y tranquilo, ¿sabes? Eso es lo que le afecta a muchas personas. El tema de la anestesia general probablemente se hizo de moda ahorita, se ha hecho Sí, bastante, tendencia. trending por más que Sí, todo por bastante cantantes viral. y vainas. Sí, yo lo odié personalmente. Sí, ¿en serio? Súper Aburridísimo, lo debe odié. ser aburrido. Lo volvería Sí, a hacer. tiene que ser aburrido. Sí, Sí, lo volvería a claro. hacer sin problema alguno, lo volvería a hacer, pero es un punto donde si no lo vives, cortas esa experiencia. Claro. Y el ritual se muere. O sea, tú ahí es donde estás ofreciendo literalmente un producto. Sí, exacto, el resultado. El resultado nada más. Pero terminas sin tener una conexión con esa persona o con ese Claro. Y cliente. yo Que al siento final que no es Es como no es pedir dinero, una hamburguesa ¿sabes? por delivery, podríamos compararlo, no estás en el restaurante. Es súper diferente, es como... No, es así. Es como, pedir una inscribirte hamburguesa en un por delivery. maratón y correr los últimos 5 metros nada más, Sin cansancio. sin cantar. Pero si pides la hamburguesa por delivery, no es lo mismo que hagas eso A que la hagas. a que compres los materiales y la hagas con tu familia donde está la conexión, Claro, ¿sabes? sí, es diferente. Claro, porque incluso la cocina es un ritual, pues, donde alguien prepara comida para todos y Tal tal. cual. Sí, podemos compararlo ¿Qué con pasa eso. cuando tú no sabes de dónde viene esa comida? ¿Con qué energía te llega a ti esa comida? Sí. Hay comidas que se ven deliciosas y te caen mal. ¿Cómo sabes? Sí, y son si la producciones prepararon? industriales muchas veces. Por lo menos si compras McDonald's para toda la familia, no tiene ese fondo que de pronto dices, "Verga, ¿te acuerdas de la hamburguesa que preparó la abuela?" Claro. No es lo mismo decir, ¿te Sí, acuerdas de sí. las hamburguesas que compramos? Tal cual, el tatuaje. O sea, Sí. el tatuaje que se acuerda es el tatuaje que tú vives. Si Y no lo aparte- vives, no te acuerdas de él. Aparte el proceso del dolor como que hace el tatuaje más humano, ¿sabes? Sí. Si no, bro, tatúate en 5 años que salga la máquina que tatúe, que tú llegues a un estudio, ¡pam! Sí. Listo, ya me Sí, tatué y ya, tal ¿sabes? cual. De igual forma, siempre hay que tener claro que el tatuaje es una experiencia que vive cada uno. A su manera. A su que tiene manera. dinero, gasta la plata como, quiera. Sí, o sea, tal no hay cual. de otra, pues. Y hay que ser bien pendejo como para decirle no. Ah, no hay que romantizar las No, cosas. de alguna manera no hay que romantizar absolutamente nada, porque obviamente tanto de esto estás viviendo como está viviendo toda tu familia, Exactamente. pero tienes que entender que es un punto donde no vas a hacerlo siempre, ¿sabes? Es una experiencia en tu vida tal cual y no la vas a vivir otra Es vez. algo que además en este momento no todos los estudios cuentan con esas tecnologías. Exacto. Eso no es algo que no es un procedimiento tampoco sencillo, dormir a alguien, anestesiar a alguien. económico. Ni, No, ni ni económico. accesible, pues. Exacto, entonces tendrías que evidentemente sería incluso, ahorita lo estaba pensando, sería incluso una experiencia distinta de vivir, de pronto digo, bueno, este tatu que me va a hacer en el pecho, como yo me he tatuado ya todo el cuerpo, a lo mejor el del pecho sí me duermo, ¿sabes? ¿Sabes? Y me salto la intro en este caso, pues. Es una- ¿sabes? Es aceptable. En el Es una tatuaje situación solemos aceptable. mucho romantizar las cosas. Lo he hablado con Ángel, lo he hablado con otros panas. El romantizar, el sobre romantizar las cosas y romantizar quizás a veces lo tradicional en el tatuaje, el ritual y vaina, nos hace ser cerrados a muchas vainas. Quizás cuando salió la primera máquina de bobina, la gente no esperaba yo seguía usando mis rotativas, mi vaina y que se la vacilen. Cuando salió Verga, la primera termocopiadora, igual. Cuando salió el iPad, igual. Ahorita estamos en este pedo de anestesia, este pedo del CPL, este pedo de Claro. ahora de la inteligencia artificial, que es un temazo. Sí, Entonces, súper. Es que toda revolución siento que tiene como una acción contraria de parte de las personas hasta que vayan aceptando que todo es una herramienta, pues Claro. todo suma
a tu trabajo, puedes experimentar, nunca dejes de pensar en que puedo usar la inteligencia artificial para apoyarme con algo. Ya yo no puedo vivir sin inteligencia artificial. Para fíjate. todo. O sea, literalmente voy a diseñar un tatuaje, está la inteligencia artificial. Pero quiero cambiar el mueble de mi casa y está la inteligencia artificial, ¿sabes? Ok. O sea, absolutamente todo Ok. en la vida, porque como te dije, siempre me ha gustado mucho la tecnología y pues creo que si pensamos en que hay que esperar al futuro para vivir el futuro, ya el futuro lo vivimos desde hace años. O sea, hay que estar montados en él porque si no te Exacto. deja la ola. El que le tiene miedo al cambio le tiene miedo al éxito, brother. Entonces hay que sinceramente acoplarnos a las nuevas tecnologías y bueno, Daniel, para ir cerrando también un poquito, ¿qué viene para ti este año? ¿Qué esperas de 2024? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres como que dirigirte este año? Expos, ya este año no van a ser 15 expos más, ¿no? No, este año no. Este año voy a una sola. Gracias. Voy a una sola. Va a ser en Mérida. Ok. Afortunadamente el día de la expo se celebra un evento muy importante, que es mi cumpleaños. Importante. Entonces, los que quieran ir a festejar mi cumpleaños Brutal. en una expo tatú pueden ir a hacerlo el 6 de septiembre en el estado de Mérida. Y aparte de eso, no sé, creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que a diferencia del año pasado me he alejado mucho de las redes sociales, el tema de YouTube. Había estado dando clases y seminarios Sí. online por YouTube. De eso me alejé un poco porque sí me di cuenta de que me estaba descuidando a mí mismo. Ok. Entonces, este año creo que voy por mí y cuando me sienta bien estable, mentalmente, físicamente, económicamente, es cuando ustedes me van a ver otra vez resurgir. Como lo Brutal. hablábamos fuera de cámara, este año es de libertad, de, Sí, de hay etapas para todo, de, sí. de Sí. todo. Hay etapas para todo y esta etapa no es para ustedes, lo siento, esta etapa es para mí, pero ya vendrá la etapa de ustedes. Claro, vendrá Brutal. otra vez, vendrá Sí. otra vez el Es Daniel. que siempre es necesario, ¿no? Ese momento introspectivo de vamos a ver qué cocino por acá, qué surge de todo Claro. esto y luego, Es que luego si nos no, vemos. ¿qué cosas nuevas les puedo dar? Sí, exacto. Sí. Nada. Bueno, Daniel, fue un placer para nosotros No, tener de verdad, aquí sí, en un placer. Incorrecto. Y coño, esperamos una segunda parte de esto Sí, en otra sí, oportunidad. claro. Y de verdad, esperamos que se hayan vacilado este episodio. Fue un episodio bastante introspectivo, de nuevo, Sí. bastante como que muy personal, muy humano. Y bueno, este fue el episodio con Daniel López. Gracias a todos los que se vacilaron el episodio y lo que venimos diciendo últimamente, suscríbete, bro. Suscríbete, chamo. Vale, Suscríbete. Mira, si te suscribes, primero, para el próximo episodio vamos a rifar un tatuaje mío. Uy, brutal, Solo para está. los suscriptores de Incorrecto. Cónchale. Solamente, y bueno, que estén suscritos a mí, obviamente. Claro, a la No, Incorrecto. nosotros que seguir a y Daniel López. Y vamos a hablar de cualquier otro tipo de temas ligado al tatuaje. Podemos Claro. hablar de ciencias, religión, física cuántica, todo llevado al tatuaje, pero necesitamos que estén suscritos Claro, porque sí, si no, sí. es como estar hablando al aire. Sí, tal Claro, cual. es que es Literal. mi cara de ponchado con el compromiso en el que se acaba de meter Daniel, pero aquí abajo comenta en la cajita de comentarios aquí de qué te gustaría hablar en el de qué te gustaría que escuchar que estamos hablando nosotros con Daniel López en el próximo episodio. Y ya sabes, suscríbete, interesante. mira lo que se viene. Tú Fíjense no que es un hasta yo tipo- me voy a suscribir ahora. Es un tipo bien intelectual del que hay Sí, que vale. sacarle muchísimo. Entonces, bueno, gracias Daniel, gracias, Me Daniel. suscribiré. Gracias Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, mano, a por Loyalty venir. por la oportunidad y bueno, nos vemos pronto, muchachos. Activos.